Usted aquí en Control Pensini por Globovisión. Bueno, vamos a hablar del tema económico que tanto le gusta a la gente, sobre la economía, con el doctor Ramiro Molina. Ramiro, bienvenido al programa, buenas tardes, un placer tenerte aquí en el estudio. Gracias por la invitación, Pedro. Gracias a ti. Mira, quería preguntarte primero que nada, como tú eres experto en todo lo que son mercados internacionales y sobre todo dedicado con profundidad al tema de la deuda venezolana, hay algunos economistas que ya se atreven y desde hace tiempo a decir que Venezuela podría entrar en default en el 2016. Acabamos de ver que, por ejemplo, Puerto Rico, que es uno de los estados de los Estados Unidos, valga la redundancia, no pudo pagar, tuvo un cese de pagos, es decir, un default de sus deudas. También vimos que Grecia estuvo a punto de hacerlo, pasaron por un referéndum, no les hicieron mucho caso, tuvieron que ir a ese paquete y eso hasta pone en compromiso del gobierno, pero no entraron en default por todas las consecuencias que puede tener para un país. Pero ¿cuál es tu opinión de qué va a pasar con la deuda venezolana? ¿Tenemos todavía recursos para pagarla? ¿Qué le dirías tú a los otros economistas que sí son profetas de lo que puede venir, de que puede venir un default en el 2016? Vale la pena poner en contexto primero que la deuda venezolana ha sido castigada y maltratada por décadas. Ese es uno de los activos en los mercados financieros tal vez más incomprendido y también maltratado, digo, pero no porque el mercado sea malo, sino porque en este caso el emisor, que es la República y ahora PDVSA, hacen poco por dar señales de confianza y señales de orden al mercado, entonces generan pues suficientes fundamentos a veces para que la matriz sobre la deuda venezolana se vaya a un extremo. Pero esto no es un problema nuevo para Venezuela. En los 80 y los 90, bajo distintas modalidades, préstamos bancarios o en los 90 una vez hechos los Brady, Venezuela siempre se colocó en el ranking del mundo como el país, siempre fuimos el campeón del próximo a ser default y campeón en competir entre los peores riesgos del mundo. Eso ha sido recurrente. Entonces entramos a este episodio con muchas vulnerabilidades domésticas por los problemas de la economía local y entramos aún cuando el petróleo estaba alto. Esta matriz de default hace un año exactamente, en este nuevo episodio, que no es el primero, comenzó a tomar cuerpo muy aceleradamente y el petróleo estaba a 90. De manera que quienes presagiaban ya hace un año que Venezuela no iba a poder pagar en octubre del año pasado, cuando el petróleo estaba a 90, poco pueden decir ahora, no pueden decir otra cosa que con el petróleo a 50, sino ratificar y tal vez con un poco más de fundamento que la probabilidad de default haya crecido. Sin embargo, ahí creo que hay que hacer varias diferencias importantes. En el caso de Venezuela creo que se subestiman algunas condiciones no solamente del balance financiero del país, sino que se subestima alguna gestión del gobierno, que aunque sea torpe o sea intuitiva, empírica, sin estrategia, sin programación, pero que sí da señales de que ha estado desatando algunos nudos. Por ejemplo, la primera zona de subestimación el año pasado y desde hace 2 años era la poca probabilidad que veía el mercado de que el gobierno podía restringir importaciones de manera importante. Y para sorpresa de todos lo ha hecho drásticamente. Pero recordemos que estamos ante uno de los choques que, como se configura hoy, puede llegar a ser el choque externo más grande, más doloroso que haya tenido la economía venezolana en sus cuentas externas, cuando medimos los ingresos del periodo varios meses después del choque y antes del choque. En los choques anteriores, cuando caían drásticamente los precios del petróleo, siempre había un rebote de la producción como en el paro o de los precios como en el año 2009. En esta ocasión la cosa luce, como dice algún presidente de una compañía grande, lower for longer, que va a estar más bajo mucho más tiempo del que quisiéramos. Entonces, eso nos pone en una situación distinta. Es decir, un escenario como ese no pasa sin consecuencias duras. Algunos países ajustan, Venezuela ha ajustado a su manera, ha reducido importaciones y ese es un primer ámbito en el que al reducir importaciones pues libera capacidad de pago de deuda. Eso si es bueno o es malo es una discusión a veces, algunos lo han puesto casi en el plano ético, ¿no?
pero en el plano político. Lo cierto es que creo que desde el punto de vista estrictamente financiero, Venezuela ha decidido, el gobierno de Venezuela ha decidido cumplir con los pagos. Me imagino que han sacado sus cuentas de que es más costoso dejar de pagar que seguir pagando, porque dejar de pagar Sí, tampoco es tiene que tiene sus consecuencia. consecuencias. Ya vamos a hablar del tema nuevamente de la sustitución de importaciones. Lo importante es saber también, entonces, de dónde está obteniendo ingresos Venezuela. También es importante ver que a través de la prensa nos estamos enterando de que hay como una especie de apertura petrolera. Estamos nuevamente hasta explotando algunos campos con algunas petroleras extranjeras. Se está viendo como un renacimiento y ojalá que aumentara la producción de petróleo en Venezuela. Este caso es así porque vemos que el petróleo, la tendencia es a la baja o a mantenerse igual, no a subir, y lo único que creo que nos puede ayudar es aumentar esa producción. ¿Qué opina? Ciertamente, aumentar la producción y la calidad de los crudos de la mezcla venezolana, es decir, el valor comercial de lo que estás produciendo, y eso a veces tiene que ver con importar algunos crudos o aditivos para mejorar la calidad de la mezcla y su valor comercial, y que da señales en contrario cuando no se explica bien porque se interpreta como que Venezuela está importando crudo. ¿Cómo es que Venezuela importa crudo? Pero bueno, ciertamente el petróleo es otra de esas zonas a las que me refería donde hay cierta subestimación del mercado, es decir, pareciera que el mercado ha decidido que estamos condenados a ser unos fracasados e ineptos absolutamente en todo. No podemos importar menos, no podemos producir más petróleo. Y las otras dos zonas, digamos, subestimadas son en el campo estrictamente financiero, la subestimación de los activos con los que cuenta Venezuela. La matriz de que Venezuela todo lo regaló o todo se lo robó o todo lo dilapidó, creo que ha castigado el precio de los bonos, porque cuando entramos en una etapa como esta de ajuste y de caída sustancial de los flujos y asumimos que no hay activos con qué defenderte, pues estás ciertamente desnudo, sin defensas. Lo cierto es que hemos ido descubriendo que lo de Petrocaribe hay documentación, se puede vender a un precio que está bien o mal negociado, podamos argumentar muchas cosas, pero es una operación de mercado, se puede monetizar. El Citgo no se vendió, pero pudo emitir unos bonos. Hay otros activos financieros que estaban desordenadamente dispersos en todo el sector público, que creo que por primera vez Venezuela y el Banco Central han hecho un esfuerzo por saber con qué contamos. Antes eso era como una caja negra. Y como no había información ordenada, asumíamos lo peor, que no hay nada. Y eso creo que castigaba, pero lo cierto es que hemos descubierto que sí hay algo. Y que el oro, que aunque no es caja, es algo muy cercano a caja y lo puedes monetizar bajo estructuras de mercado, además muy convencionales, sin hacer cosas muy sofisticadas desde el punto de vista financiero. Bueno, es bueno saber que uno tiene cómo respaldar toda esa deuda. Sobre el tema de Petrocaribe, que tú lo tocas, sobre la titularización, el que sabe de finanzas sabe que la fórmula de valor presente neto, y realmente lo que se está vendiendo esos activos nuestros que son pasivos de otros países están al valor que tienen que venderse hoy si los descuentas hoy. Pero quería que tú me dieras también la visión de parte de esos países que están titularizando algunas de sus deudas y que si estaban muy castigados no con el precio del petróleo antes, ahora les es menos oneroso. Cuéntanos un poco de eso. Sí, ciertamente han coincidido varias cosas en el mercado petrolero y particularmente en el acuerdo de Petrocaribe. En la acumulación de deuda con Venezuela para estos países de economías relativamente pequeñas se está convirtiendo en un problema de solvencia, en un problema estructural. Es decir, como estaban